Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, al comité científico igual su amable invitación y un gusto estar con ustedes para hablar de un tema que no sé, igual y no lo saben, pero que para mí es particularmente nostálgico. Usualmente yo me dedico más a enfermedades hepáticas, lo biliar ha estado, yo creo que como todos van a decir, bueno, ¿y qué podemos hablar de litiasis biliar? Bueno, vamos a ver que hay muchas cosas, pero igual durante mi trabajo, mi primer artículo justamente en PubMed es sobre litiasis biliar, ya hace 13 años. Y uno de mis artículos, o uno de nuestros artículos en la fundación que nos ha ido muy bien, es justamente sobre litiasis biliar y su relación con síndrome metabólico. Entonces, siempre hablar de litiasis para mí es interesante porque aparte uno encuentra muchas cosas interesantes. Sin embargo, esta plática para mí fue muy compleja porque aparte es un tema que seguramente ustedes manejan mejor que yo. Es decir, seguramente hay un grupo muy grande de endoscopistas, seguramente hay un grupo importante de cirujanos que son los que realmente ven el día a día de la litiasis biliar. Entonces, tratar de dejar mensajes con un grupo tan experimentado sin duda es complicado y creo que fue una tarea difícil. Mi objetivo en realidad pues no va a ser repasar las guías que seguramente ustedes conocen muy bien y que las manejan mejor que los que no nos dedicamos puramente al manejo clínico de estas situaciones. Entonces, lo que haré durante los próximos minutos es hablar acerca de las otras cosas que usualmente no vemos en la litiasis biliar. Usualmente para nosotros es muy simplista, o tenemos un estudio de imagen bastante eficiente, tenemos un estudio endoscópico bastante eficiente y una cirugía bastante eficiente. Entonces, como que ¿de qué vamos a hablar los próximos 20 minutos? Bueno, espero que les sea de utilidad. Lo primero que quise hacer es hablar del panorama. Los mejores datos que tenemos, como saben, particularmente vienen de Estados Unidos y parecería algo muy común y lo es. Es decir, hay 20 millones de personas afectadas en la edad productiva en Estados Unidos, lo cual genera 6.2 billones de gasto anual por una enfermedad que se parece o sugiere bastante simple. Sin embargo, y si uno analiza la cinética de publicaciones en PubMed, hay un creciente interés en la investigación en la litiasis biliar, particularmente por sus comorbilidades y otras asociaciones epidemiológicas. Y lo más importante a saber es que la mayoría de las personas van a permanecer asintomáticas. Entonces parece una enfermedad aburrida, pero vamos a ver que realmente no lo es. La fisiopatología, por ende, ha avanzado muchísimo. Antes teníamos prácticamente al índice leitogénico como este elemento que regulaba la composición de la bilis y por ende su formación de cálculos, y después todo se transformaba en algo relativamente mecánico que, bueno, resolvíamos de distintas maneras. Sin embargo, actualmente hay muchísimas hipótesis. Una de ellas son los factores genéticos, donde se encuentran los GenLit, la hipersecreción hepática de colesterol, que es la que clásicamente conocíamos, la hipomotilidad de la vesícula, que también se describía con particular énfasis en las mujeres embarazadas, pero también ya hay una inflamación inmunomediada, hay una hipersecreción de mucina, se conocen los mecanismos de absorción intestinal del colesterol que pueden afectar de manera muy importante la formación de estos cálculos, el mismo tránsito intestinal y, mucho más reciente, las hormonas neuroendocrinas intestinales y, como en todo en gastroenterología, la microbiota que tiene su papel en la fisiopatología. Es una actualización, todos conocemos las 3 Fs relacionadas con la litiasis biliar, pero este es un análisis un poquito más detallado en el que podemos observar que puede haber diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, este es un análisis multivariado de una población bastante grande en donde se puede observar que la edad puede ser uno de los factores de riesgo importantes, la obesidad, por lo tanto, también. Y existen otros factores que también son importantes ya ahora ya desde el punto de vista metabólico y que no los relacionábamos propiamente con la litiasis vesicular, como la presión arterial elevada. Esto es para el caso de las personas del género masculino, y para las mujeres también existen ligeras diferencias en donde podemos encontrar la edad, la obesidad y en este caso el valor de triglicéridos. Incluyen aquí la hepatitis B porque es una población asiática, pero estos factores de riesgo también están descritos en otras poblaciones y esto es lo que normalmente conocemos y que en todos los libros de texto vemos como factores de riesgo para la litiasis. Pero vienen factores de riesgo más interesantes, como el alcohol, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros pensaríamos que existe una asociación entre el alcohol y la litiasis biliar? La verdad es que no todos, salvo que consuman mucho alcohol. Y si consumen mucho alcohol, entonces tienen un beneficio. Va a sonar raro, pero efectivamente ya se ha demostrado que existe un efecto protector en el consumo de alcohol para desarrollar litiasis vesicular.
Esta es una asociación epidemiológica, podemos ver un metaanálisis en donde incluyen estudios de casos y controles, donde incluyen cohortes y podemos observar una reducción a un riesgo relativo de 0.58 y de 0.62 de acuerdo al tipo de estudio y un desenlace global de 0.62. La verdad es que todo sugiere que el alcohol pudiera protegerlo, no sabemos por qué mecanismo todavía, es una asociación epidemiológica como les dije, y si tenemos la duda de que realmente este tipo de estudios no pudieran dar una asociación clara, lo que sí nos deja es esta relación, particularmente, bueno, relativamente lineal, entre el consumo y la reducción del riesgo, lo cual habla de su plausibilidad. Entonces, parece ser que efectivamente existe una reducción del riesgo, y esta reducción es de 12% por cada 10 gramos de alcohol. Esto no quiere decir que se van a tomar 2 botellas de tequila para quitarse la litiasis vesicular, pero bueno, al menos creo que son de los factores novedosos que tenemos que estar al pendiente, que podemos preguntar en aquellos pacientes y que obviamente pues habla de nuevas vías o nuevas rutas que podrían influir para el desarrollo de litiasis vesicular. Este es un estudio que se realizó en México, es una de las cohortes más grandes de la Corte de Cuernavaca por Salmerón o José Salmerón del Instituto de Salud Pública, y lo que intentaron hacer fue saber si la actividad física es un factor de riesgo o no para el desarrollo de litiasis vesicular. Aquí vemos las formas en que lo tratan de solventar, y esto es a través de la actividad física por minutos día, y aquellos pacientes que tienen una mayor proporción de minutos al día de actividad física tienen una reducción mucho mayor independientemente de múltiples factores de riesgo. Ellos hacen 3 modelos estadísticos, son gente que predominantemente maneja modelos estadísticos complejos, y a pesar de todos ellos o a pesar de ajustarlo a distintas variables se puede observar esta reducción. Lo mismo ocurre con la actividad física medida por minuto semana o por actividad física por intensidad por METS. Entonces, bueno, la actividad física tiene un efecto protector que es independiente del peso corporal, porque es lo que siempre pensábamos y asociamos. Otra de las circunstancias que son importantes es el consumo de café y litiasis vesicular. Ahora sabemos que el consumo de café presenta una reducción en el riesgo de presentar litiasis vesicular y tiene, igual como en el alcohol, una dosis respuesta. Entonces yo pensaría que la combinación ideal sería un carajillo, ¿no? Pues tiene café y tiene alcohol, entonces yo creo que con eso ya nos va bastante mejor. Guarda una relación lineal, podemos ver una reducción del riesgo conforme se incrementa el consumo de tazas. Sin embargo, y esta es la parte que me gustaría transmitir un poquito más, de manera más importante en personas asintomáticas, es que pensamos en un paciente que tiene litiasis y probablemente no le damos demasiada importancia, digo, a menos que lo quieran operar, pero usualmente no le vamos a dar demasiada importancia. Pero ya se sabe y se ha descrito ampliamente que guarda asociación con el síndrome metabólico, que incrementa hasta 28% el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y no solo eso, que también incrementa la prevalencia de hígado graso. Entonces puede haber una asociación directa, obviamente comparten factores de riesgo y como podemos observar, ya sea que solo tengan litiasis vesicular, el riesgo se incrementa en un 38%, o que tengan litiasis vesicular y o colecistectomía, y este riesgo se puede incrementar hasta en el 75%. Ahora, algo que a mí me llamó mucho la atención es que la litiasis se correlaciona con la depresión, algo que la verdad yo no había leído, y esto me sirvió bastante para actualizarlo. Aquí vemos una curva de Kaplan-Meier en donde vemos la probabilidad o la incidencia de presentar depresión, que es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen litiasis vesicular. Si son sintomáticos, tienen un incremento en el riesgo de 87%, si son asintomáticos 83%, nuevamente hay un gradiente, entre más síntomas le da, más probablemente tenga el paciente. Y algo que llamaba mucho la atención en este estudio es que la colecistectomía reduce el riesgo de presentar depresión en estos sujetos, es decir, en sujetos que tienen litiasis y depresión asociada. Entonces, bueno, aquí hay toda una búsqueda, perdón, no puse aquí el año, pero esto es del año 2016, o sea, es una información bastante reciente, en donde, bueno, pues vale la pena echarle un ojito y ver y preguntar cosas que usualmente no le preguntamos a un paciente que se opera de litiasis vesicular. Como saben, la mayoría de los pacientes asintomáticos van a permanecer en una política de solo observarlos y vigilancia. Sin embargo, existen un grupo seleccionado de pacientes que van a resección quirúrgica profiláctica. ¿Cuáles son ellos? La población pediátrica, probablemente por su tiempo de exposición, es probable que la vida les dé tiempo a complicarse. En aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica, particularmente bypass gástrico. En aquellos con manga gástrica no se tiene todavía evidencia suficiente, o al menos es contradictoria de acuerdo a los estudios. Y aquellos que comparten riesgo de presentar cáncer de vesícula, como cálculos grandes de más de 3 centímetros, vesícula de porcelana, pólipos de más de 1 centímetro o que están creciendo muy rápido. Probablemente en este grupo de pacientes sí vale la pena considerar la cirugía profiláctica.
y un par más y nada más. O sea, no se vale operar al paciente solo porque tiene litiasis vesicular si no cumple este criterio. Y otros un poquito más raros, como son la anemia de células falciformes. Se sabe que evidentemente estos pacientes por la hemólisis van a presentar cálculos de bilirrubinato cálcico y les va a dar problemas a largo plazo. Y aquellos pacientes con cálculos pequeños y alteraciones de la motilidad vesicular, que sigue siendo un tema muy controvertido porque los mecanismos para diagnosticarla son complejos, y en este grupo de pacientes se hace porque aumenta el riesgo de pancreatitis. Ahora, pareciera que no hubiera nada en relación con el manejo de estos pacientes, salvo la cirugía profiláctica, pero también se tienen alternativas que se han evaluado de manera más reciente. Este es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado de un número pequeño de pacientes, pero que sin embargo muestra datos interesantes, que incluye ácido urso desoxicólico y queno desoxicólico. Se dio a pacientes que tenían cálculos menores de 15 milímetros, una motilidad razonablemente buena, es decir, mayor al 50%, y lo difícil es que les dan 3 tabletas al día durante 6 meses. Sin embargo, se ve que la mitad de ellos responde, o sea, el 48% de ellos tiene algún tipo de respuesta. Pocos van a tener una respuesta completa, que es de aproximadamente el 13%. Y moviéndonos a la enfermedad sintomática y nuevamente a cosas que usualmente no leemos o no estamos acostumbrados a revisar, ¿qué pasa con los vegetarianos? Hoy está en boga ser vegano, es trendy, es padrísimo ser vegano. Bueno, para los que son veganos, para mí particularmente no lo sería, pero los veganos creen que tienen todos los beneficios. La respuesta es que no. Los veganos tienen un mayor riesgo de presentar litiasis vesicular sintomática. Si bien el riesgo es pequeño, que va desde un 8% hasta un 22%, al menos no es protector. Entonces parece ser que el ser vegano no necesariamente les va a traer algún beneficio. Algo con lo que todos usualmente peleamos, bueno, no peleamos, seguramente discutimos, son con los radiólogos. ¿Hay algún radiólogo? Bendito Dios. Entonces, bueno, casi siempre nos peleamos con los radiólogos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de los datos que nos dice el radiólogo sirven o no sirven? Porque nos dicen muchas cosas y la verdad es que como respuesta de internista nunca nos dan la respuesta correcta. Entonces, este es un estudio muy interesante en donde buscan cuáles son los factores que dictan o que dicen los radiólogos para saber que un paciente tiene colecistitis aguda. Y podemos ver las razones de momios, que son muy grandes para las colecciones pericolecísticas, para la distensión de la pared de la vesícula, para el edema de la pared y el morphing radiológico que usualmente reportan los pacientes. Sin embargo, cuando vemos sus valores predictivos positivos y negativos, la verdad es que son complicados de manera aislada, es decir, un valor predictivo positivo de 65% es cercano a un volado. Entonces, que nos den un solo dato, la verdad es que parece ser no muy útil. Por el contrario, aquellos pacientes que no tienen ninguno de estos datos clínicos que les acabo, ultrasonográficos que les acabo de mencionar, tienen un valor predictivo negativo de 72%, o sea, seguramente o tenemos muy pocos chances de equivocarnos en que no tiene litiasis vesicular sintomática, pero conforme se van sumando los criterios, entonces sí vean, el valor predictivo positivo puede ser de hasta del 100%, entonces es bueno preguntarle cuáles y cuántos. Y esto es algo que me llamó muchísimo la atención. Yo digo con todo respeto a mis amigos cirujanos, de hecho Carlos es muy buen amigo, pero yo no entiendo a los cirujanos, ¿por qué querían ser radiólogos? Digo, ya quieren ser endoscopistas, son endoscopistas, ahora quieren ser radiólogos, yo no entiendo. Este es un estudio súper interesante, agarran a un grupo de cirujanos, los capacitan durante 4 semanas para hacer ultrasonido hepatobiliar y los van a comparar con los radiólogos. Es decir, que también le salen los ultrasonidos a los cirujanos. Pues bueno, resulta que no les va tan mal. Así como no les va mal tampoco en la endoscopía. Entonces lo que podemos observar es que tienen una precisión diagnóstica del 94%. No está mal, o sea, la verdad es que para 4 semanas me pareció un estudio interesante. Obviamente es un grupo muy seleccionado y no lo podemos generalizar y no les recomiendo que hagan ustedes el ultrasonido en su consultorio o con su equipo, pero bueno, al menos parece ser que el ultrasonido es una buena herramienta incluso en manos que no son tan experimentadas como la de un cirujano que solo se educa durante 4 semanas en este tema. Algo con lo que sufrimos los clínicos que mandamos a los pacientes a que se operen, porque solamente los cirujanos los operan y les dicen que tienen síndrome de intestino irritable cuando tienen síndromes post-colecistectomía o no. Pues sí, nadie va a decir que es un síndrome post-colecistectomía y que fue nuestro actuar el que lo pudo haber llevado a algún síndrome. Este es un estudio en donde se puede observar que aquellos pacientes que tienen un mayor consumo de proteína animal y mayor consumo de huevo o de proteínas de origen animal que va ahí metido también, tienen mayor riesgo de presentar este síndrome. Y aquellos pacientes que tienen un mayor consumo de vegetales parece ser que se previenen estos problemas. Esto se los comento porque finalmente el paciente, como muchas de las veces, piensa que los gastroenterólogos sabemos nutrición y entonces siempre nos piden una dieta. Entonces si operaron al paciente, creo que le serviría no darle tantas proteínas de origen animal.
Y finalmente, para entrar en tiempo, quisiera hablar de un par de cosas importantes. Una de ellas es la población geriátrica. Es muy difícil o es complejo poder definir qué vamos a hacer con un paciente geriátrico. ¿Por qué? Por todas sus comorbilidades, es decir, hay que tener una evaluación muy integral, tenemos que individualizar los casos y como ha pasado en otras enfermedades gastrointestinales que tienen un manejo quirúrgico, la observación puede ser una de las opciones. Entonces, lo que se hace en este estudio es ver cuáles son los factores de riesgo que hacen que un paciente geriátrico vuelva a tener una recurrencia de su enfermedad litiásica sintomática. Y como pueden ver, en un lapso de 12 meses hasta el 25% de ellos recurre. Entonces, esto es importante. Y parece ser que está relacionado más en los hombres. Y aquellos pacientes que se les realiza una CEPRO, se le coloca una endoprótesis, parece que se protegen de tener una nueva enfermedad sintomática. Entonces, esto se los comento porque cada vez vamos a ver más pacientes en población geriátrica que va a presentar litiasis vesicular y la decisión no siempre es tan fácil como en otras poblaciones. Y otra población o situación que me parece importante es la presencia de NODES. Este es un estudio hecho en Arabia. Lo que hicieron estos investigadores fue preguntarles a las mujeres que ya tuvieron una vida sexual activa qué deseaban, que les hicieran colecistectomía laparoscópica o una colecistectomía transvaginal. Entonces decidía la paciente qué hacer. Es un estudio muy interesante, es un estudio muy reciente en donde, bueno, lo primero que me dijo mi esposa es que esto seguro lo inventó un hombre, lo cual me parecería razonable. Entonces lo que se observó es que los desenlaces clínicos son similares, les va igual. Incluso consumen menos antiinflamatorios no esteroideos y menos consumo de opioides. Entonces, bueno, y lo peor del caso, pero lo interesante del artículo es que felices o satisfechas las mujeres que se realizaron una colecistectomía por vía vaginal, 100% de ellos estuvieron satisfechos. Se pudieron embarazar y la vida sexual activa pues, no cambió en el 98.7% de los casos y uno de ellos mejoró. Entonces, bueno. Y hablando de este tema, está el tema de las embarazadas. Como ya se sabe, en mujeres no embarazadas y en hombres, obviamente, la colecistectomía laparoscópica ya se demostró en múltiples estudios que es mejor que la colecistectomía abierta. Incluso hay un estudio muy grande en Nueva York en donde ya se demuestra que la curva de aprendizaje, lo cual no sé si todavía ocurre en México, para colecistectomía laparoscópica prácticamente cero, entonces les va bastante bien ya en general. Pero en embarazadas todavía existen algunas dudas o cuáles son los beneficios que pueden tener si se realiza una cirugía laparoscópica, que actualmente es el estándar de manejo durante el primer y segundo trimestre, como se puede observar en esta gráfica. Este es un metaanálisis donde se observa que tiene beneficios porque reduce las complicaciones fetales y las complicaciones quirúrgicas. Entonces, todo indica o sugiere que en las mujeres embarazadas durante el primer y segundo trimestre del embarazo pueden tener una mejor evolución con la colecistectomía laparoscópica, obviamente en manos calificadas. Y algo que nos gustaría saber es cómo predecir el paciente que se va a poner difícil en la cirugía. ¿Qué paciente va a requerir una reintervención o va a tener que transformarse de laparoscópico a abierto? Y este es un estudio en donde se muestran algunos elementos importantes. Lo primero de ellos es que la presencia o el engrosamiento de la vesícula es uno de los factores de riesgo que puede influir. El otro de ellos que también puede influir, podemos observarlo aquí, es la presencia de los leucocitos. Aquellos pacientes que tienen más de 11,000 leucocitos son pacientes que pueden tener complicaciones. Y finalmente, otros dos, el número de eventos que ha presentado el paciente. Todos conocemos estos pacientes que han tenido innumerables cantidades, innumerables cuadros de litiasis vesicular sintomática, pues conforme se incrementan los cuadros, estos pacientes tienen más riesgo de ser un procedimiento o un caso difícil. Y finalmente, aquellos que tienen colecciones, y pues suena bastante lógico que son pacientes más complicados, son pacientes que van a tener un procedimiento más difícil. Entonces, bueno, espero que esto nos ayude para tomar decisiones y entonces, dependiendo de qué tan hábiles o no seamos para el manejo laparoscópico, a lo mejor desde un principio definir qué pacientes no son muy buenos candidatos para llevarlos a cirugía laparoscópica. Bueno, con esto termino en tiempo. Quisiera llevar a tres cosas importantes. Primero, la presencia de cálculos en la vesícula es un marcador subrogado de otras patologías. Entonces, cuando vean una piedra en la vesícula, piensen en todo el alrededor que tiene el paciente desde su consumo de alcohol, de café, de actividad física, pero también las comorbilidades como enfermedad cardiovascular e hígado graso que puede tener detrás.
Algo que me parece interesante es que se ve un futuro interesante, un futuro promisorio para el manejo de nuevas alternativas de la enfermedad litiásica sintomática y para la prevención y detección de complicaciones. Y finalmente creo que es muy importante que si ustedes ven poblaciones especiales, revisen los datos porque están cambiando de manera muy rápida y creo que les va a ayudar a mejorar su manejo con los pacientes. Con esto prácticamente termino, les dejo mi correo, si alguien quisiera revisar la plática o revisar alguno de los artículos con los que se basó, me pueden escribir, con todo gusto se los entregamos. Muchas gracias.